Bien, Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción. Ustedes ya la han conocido porque siempre estaba en el programa acá, siempre venía contra la diputada. Laura, una primera pregunta, 2 o 3 preguntas sobre cuestiones muy puntuales que son además muy actuales. Uno es el tema si la Oficina Anticorrupción tiene algo que decir en el caso Milagro Sala. Probablemente tenga algo que decir y lo estamos estudiando porque muchos fondos nacionales de distintos ministerios, fundamentalmente el Ministerio de Planificación Social, de Planificación Federal, pero también probablemente el de Desarrollo Social, se han enviado a la provincia o a esta organización. Así que estamos estudiando el tema. Es muy probable que se abra una carpeta de investigación nueva. Ya existía una carpeta de investigación que yo descubrí en estos días del año 2012, que no produjo después una denuncia, así que estamos justamente mirando y trabajando esta cuestión porque nos interesa muchísimo, dado que aquí es como vemos claramente que la corrupción puede afectar o afecta directamente a los más pobres, a los que más necesitan. Entonces, esto que siempre decimos, que luchar contra la corrupción es tan importante y esencial como luchar contra la pobreza y contra el narcotráfico. ¿Por qué decías que esto afecta a los más pobres en el caso de Milagro Sala? Bueno, porque esos son fondos que probablemente muchos de ellos se hayan desviado hacia otros fines, que no son o no eran exactamente los que estaban previstos en el presupuesto público, en el presupuesto de la nación. Cortar la intermediación, que los fondos lleguen directamente a las personas que lo necesitan es muy importante, y estos son esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con un programa que había creado Jorge Tellerman cuando fue jefe de gobierno, Ciudadanía Porteña, y que continuó Mauricio Macri. El objetivo, siempre lo dice María Eugenia Vidal, lo continúa ahora Carolina Stanley como ministra de Desarrollo Social, es cortar la intermediación. El ciudadano, la persona, es el sujeto de derechos. Es a él, es a ella, es a esa familia a quienes deben llegar directamente los recursos que el Estado dispone para ayudarlos a pasar una situación que les permita estar mejor. La intermediación no es buena consejera, genera siempre oportunidades para el desvío, porque los controles, sobre todo cuando los controles se suavizan o se vuelven mucho más laxos. Lo que decía antes Urtubey es muy importante. ¿Por qué Milagro Sala en Jujuy y por qué no ha habido una Milagro Sala en Salta? Y me parece importante rescatar lo que él dijo. Auditoría social, control ciudadano. Hay ONGs involucradas, pero haciendo otro trabajo, que es monitoreando que los recursos públicos, los recursos del presupuesto, del bolsillo de los contribuyentes, lleguen a quienes más lo necesitan de forma directa y sin intermediarios que estén metiendo la mano y picoteando algunos de esos dineros para otros destinos. Laura, otro tema. Vos dijiste en su momento que había que investigar las escuchas que había hecho el fiscal Nisman para investigar a Luis Delía. ¿Seguís con esa idea? Bueno, yo creo que hay que investigar algunos financiamientos que se han producido a lo largo de estos años a través del Ministerio de Planificación, que fueron a tierras y a vivienda. Justamente hoy estuve en una reunión con el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, también estaba presente. Que es el cargo que tenía antes de Lía. Sí, y estuvimos justamente, bueno, sí, pero es un cargo que esperamos y estoy convencida de que Amaya lo va a gestionar con mucha transparencia, y justamente estuvimos analizando cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron de toma de tierras para la extorsión o no, o la complicidad para el financiamiento de esas tomas con sectores que no estaban reclamando justamente por una necesidad, con traslado de personas a distintos territorios para que efectuaran esas tomas. Y ¿Como así, en el Parque Indoamericano? De ese estilo, o sea, como un modus operandi. Me parece que acá lo importante y el trabajo de la Oficina Anticorrupción es ir detectando estos modus operandi para generar nuevas prácticas de transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas en la Argentina que necesitan vivienda y deben acceder a esa vivienda. En algunos casos podrán hacerlo a través de crédito hipotecario, de forma transparente, accediendo al sistema bancario. Cuantos más puedan, mejor,
porque nada mejor que tener tu propia casa, elegirla vos, hacerla como a vos te gusta. Aquellos que mientras tanto no puedan, un acceso progresivo a la vivienda social. Hoy charlamos de esto, de los proyectos tan interesantes como el del último Premio Nobel de Arquitectura, un chileno, que habla de vivienda progresiva. ¿Qué quiero decir? Accedes a un terreno, a una cantidad de metros cuadrados, 50, pero hay más metros cuadrados para que la propia familia o persona pueda extender esos metros cuadrados accediendo a un crédito blando. No un regalo, no una dádiva, no un favor. Se trata de un derecho, el derecho a la vivienda. El Estado tiene que generar mecanismos para que todos podamos acceder en todos los sectores de la población, sectores sociales, desde los sectores más bajos hasta los sectores populares, trabajadores, medios, de distintas formas. De lo que se trata es de cortar las mafias. Acá ha habido mafias, personas que se han apropiado de la vida, de los derechos y de los fondos públicos que iban a satisfacer las necesidades de familias muy carecientes, con mucha necesidad. Aquí podemos hablar hoy en muchos distritos, en muchas situaciones de esclavitud. La esclavitud ha sido, por ejemplo, se ha generado a partir de mecanismos de punterismo, donde se utilizó la necesidad como prenda de cambio y por eso tantas personas no han votado a aquellos que los usaron. Fíjate vos cuántas personas hay afiliadas a la Tupac Amaru y cuántas votaron a Milagro Sala para diputada del Parlasur. 80.000 afiliados, 25.000 votos. Ahí hubo más de 60.000 personas, 50.000 personas que dijeron yo esclavo no quiero ser y usaron su voto para no votar a Milagro Sala. Ahí estaban diciendo algo. Esto lo dijo Morales cuando ganó. Ahí los jujeños estaban marcando, en ese único momento que tenían para expresarse con libertad frente al cuarto oscuro, aquellos que estaban sintiéndose esclavos de una señora que no entendían muy bien, estaban marcando los ritmos de su vida, decidieron votar libremente en el cuarto oscuro. El gobernador tomó nota de eso y lo dijo inmediatamente, creo que lo dijo en este programa o en algún programa de este canal. Y yo tomé nota de eso. La gran mayoría de los afiliados a la Tupac Amaru no votaron a Milagro Sala y no la votaron porque ahí se sintieron libres de dar un mensaje. No son esclavos, son ciudadanos con derecho. Y acá hay un gobierno provincial y un gobierno nacional que con transparencia viene a consagrar lo que a esas personas le corresponde por derecho. El otro caso, el tercer caso particular, especial, debido. Y el ministerio, la enormidad de recursos que manejó durante 12 años, porque él estuvo los 12 años del kirchnerismo. Sí. ¿Eso es motivo de alguna investigación? Sí, yo estoy revisando todas las investigaciones. Ha habido en la Oficina Anticorrupción lo que se llaman investigaciones preliminares. Para mi gusto era una suerte de burocracia que hacía como que trabajaba, pero que nunca transformaba esas investigaciones preliminares en denuncias y en querellas por parte de la Oficina Anticorrupción. Lo que estamos haciendo es ver qué es lo que hay, qué es lo que hicieron muchos de los abogados que trabajan ahí bajo las órdenes de la conducción anterior. El ministro Devido tiene una investigación judicial por enriquecimiento ilícito que se ha reactivado a fines del año pasado. La feria judicial está por terminar en próximos días. A mí es una investigación que me interesa mirar desde la Oficina Anticorrupción, pero también otras vinculadas a Enarsa, a Nucleoeléctrica y a otras áreas que estuvieron bajo la órbita, como te dije recién, obras públicas, vivienda, bajo la órbita de Julio Devido, ese superministro que probablemente tanto él como su entorno familiar y político tengan que dar muchas explicaciones en la justicia. Y acá me paro un minuto. ¿Es la justicia la que investiga? Nosotros solo podemos aportar junto con los fiscales. Hacer la denuncia. Es la justicia la que condena. Hoy en la Argentina hay muchas investigaciones judiciales por corrupción de la vieja época, del menemismo. Estoy hablando de 12, 13, casi 14 años de investigaciones que pueden prescribir. Y aquí hay una responsabilidad de los jueces de la nación. Entonces, la Oficina Anticorrupción es un organismo del Ejecutivo que asiste al presidente y a los funcionarios en el cumplimiento de las normas de ética y en promover política de transparencia. Investiga también, pero no puede condenar. La Oficina Anticorrupción no puede poner presos a los corruptos. Lo máximo que puede hacer es denunciar.
Los que tienen que poner presos a los corruptos después de enjuiciarlos son los jueces. Y este es un mensaje para los jueces. Porque me parece que hay jueces que se han tomado con mucha tranquilidad algunas investigaciones y que hoy corren riesgo de prescribir. Prescribir quiere decir se terminan... Por el paso del tiempo, nada más. Por el paso del tiempo. En la Oficina Anticorrupción se ha trabajado en algunas de esas querellas, pero todavía estamos trabajando con causas de PAMI Alderete. Hay gente que hoy está viendo este programa que no sabe quién es Alderete. Claro, no sabe quién es Alderete. Era el jefe del PAMI en la época de Menem. Entonces, si nosotros queremos terminar con la impunidad, desde el gobierno el presidente ha sido muy claro y el mandato que ha bajado a sus funcionarios es transparencia total. Trabajemos publicando los presupuestos, mejorando los procesos de compras y contrataciones. Ese va a ser nuestro trabajo en asistencia con otros organismos de control y con los ministros y los secretarios. Pero la impunidad es un trabajo de los jueces, los que deben garantizar que se acaba la impunidad porque hay investigación y sanción en tiempo y forma son los jueces. Ahora, Laura, cuando hay empleados que cobran pero no trabajan, ¿es un tema de corrupción para la Oficina Anticorrupción? Sí, es un tema de corrupción como hay un tema... ¿De corrupción de quién? ¿De los que cobran o de los funcionarios que pagaban eso? Bueno, de los funcionarios que pagaban y de los que cobraron también, porque cuando uno presta un nombre y no cumple una tarea, está cometiendo un delito, está siendo parte de un intercambio corrupto. Por supuesto que el máximo responsable es el funcionario, pero hoy me enteré de un área, y no lo voy a nombrar, que descubrieron, no voy a decir el área específica porque seguramente esto se va a publicar en unos días, descubrieron una persona de 84 años que estaba contratada hacía 6 o 7 años que cobraba 120.000 pesos por mes, Joaquín. 120.000 pesos por mes. ¿Qué edad tenía? 84 años. Y lo llamaron a la persona que apareció y dijo, menos mal que me echaron. O sea, ese señor estaba siendo utilizado. Nunca cobró él. Él nunca cobró, probablemente le darían 1.000 pesos y alguien se estaba llevando 119.000. Esto era para la caja personal de alguien o para el financiamiento de alguna caja política. Y la verdad es que es un caso, probablemente de miles. Y lo que se está haciendo es revisar. Nosotros tenemos probablemente un lapso, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, de 6 o 7 meses. Todos los días aparece algo. Es impresionante el desastre de los sistemas de información en los ministerios o en las secretarías. Por ejemplo, cuando uno pide, quiero acceder a la base de datos de la Secretaría de Obras Públicas, me pasó una conversación con el secretario Chaín, que me dice, hay X cantidad de obras, 23.000 millones de pesos en obras. Quiero ver la base de datos. No hay. Hay una planilla de Excel. ¿Y qué están haciendo? Viendo expediente por expediente. Papel. ¿Cuántos son? 20.000. Esto es un sistema que fue preparado para robar. Se destrozó el Estado para robar y se le roba a los pobres, se le roba al trabajador, se le roba al productor que necesita una ruta, un ferrocarril para sacar su producción. Entonces esto debe ser analizado como matriz para mejorar en políticas públicas, para que el Estado tenga la capacidad de controlarse a sí mismo, de que esto no vuelva a pasar, de utilizar los recursos e invertirlos en lo que corresponde, y para entender en muchos casos qué es lo que pasó, y para que los responsables rindan cuentas. Y repito, esta es una tarea de la justicia. Entonces acá hay que apelar a las cabezas del Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, a los jueces de la Corte Suprema, a los próximos jueces que seguramente se sienten en esos asientos, para que bajen una orden muy fuerte a sus jueces, de que acá la impunidad se acaba para todos. Porque el presidente ha sido enfático, pero el presidente no puede interferir en los procesos judiciales, porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces es el propio Poder Judicial el que tiene que, primero, autorregularse en materia de transparencia y ética, porque también hay mucho para hacer en el Poder Judicial, y después para investigar y sancionar a los corruptos. La sociedad no va a ir a pedir a la Casa Rosada para la sanción de los corruptos, la sociedad va a ir a pedir al Palacio de Tribunales. Entonces me parece que esto es importante decirlo y nosotros estamos para asistir. El gobierno, por mandato del presidente, va a abrir todos los archivos que haya, en papel, en bases de datos precarias, en lo que fuera. Todo está a disposición de órganos de control y de la justicia para investigar. Este es un mensaje muy claro del presidente Macri. Para atrás y para adelante. No hay lugar
en el gobierno de Mauricio Macri para que ningún funcionario se haga el vivo. Él ha sido enfático en esto y por eso ha sido tan bien recibido e invitado el presidente argentino a una cumbre en Londres por temas de corrupción. Sí. Por temas de corrupción. Y esto es muy importante. La Argentina puede ser un actor global para colaborar en la lucha contra la corrupción, que es la lucha contra la pobreza, que es la lucha contra el narco, que es mejorar, aunque creas que no, aunque parezca que no, es mejorar los estándares del desarrollo sustentable que hoy se plantea Naciones Unidas, que es mejorar nuestra lucha contra el cambio climático. La corrupción permea en todo eso. Si la controlamos, vamos a vivir mejor todos. En Salta, en Ushuaia, en África, es un fenómeno global. Y que el presidente Macri pueda ser protagonista de una cumbre global contra la corrupción es una muy buena noticia para la Argentina y es un gran desafío para todos nosotros. Gracias, Laura. Gracias. Una pausa.